tarde vamos a hablar sobre el camino al infierno. Yo sé que el tema se oye un poco pesado, ¿verdad? Un poco fuerte, pero la verdad, amigos y hermanos, es que la Biblia nos habla de un lugar que se llama infierno y hay un camino que lleva hacia ese lugar, pero también existe un camino que lleva al cielo. Así que vamos a hablar un poquito sobre ese tema del camino al infierno. Primero, quiero explicarles que la Biblia nos enseña a nosotros que el infierno es un lugar que existe. Hay personas que creen que el infierno no existe. Fíjense algo bien raro, que la mayoría de seres humanos creen en la existencia de un infierno, pero de toda la mayoría, pocos son los que se están preparando y pocos son los que están evitando ir al infierno, aunque la mayoría creen en que existe el infierno, pero no están haciendo nada para evitar llegar a él. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, en Mateo 25, por ejemplo, nos enseña que hay un castigo eterno. Mateo 25, 46, por ejemplo, solo para denotar ahí ese pasaje que dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando de un lugar existente. El 25:30 dice de Mateo: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay escrituras específicas que hablan de la existencia de este lugar, la existencia del infierno. Jesús dijo bien claro: no temáis al que mata el cuerpo, temed a aquel que tiene poder de hacer algo más, echar en el infierno eterno. Entonces, hay evidencias en estas escrituras claras de la existencia de este lugar aterrador, un lugar terrible, y que es importante asegurarnos de no estar en ese camino que nos lleva allí. El propósito en esta tarde es ese: asegurarnos de no estar en ese camino. A todos nuestros amigos preguntamos: ¿qué está haciendo usted con la vida que Dios le ha regalado? Porque Dios nos ha dado una vida. ¿Sabe usted que Dios quiere que usted le sirva a Él? Pero tiene que prepararse para eso. Si usted quiere servir a Dios, necesita prepararse. Hay que prepararse. Mateo 7, capítulo 13, Mateo capítulo 7, versículo 13, nos dice el texto que traemos de acuerdo al tema. Mateo 7, 13 y 14, un texto conocido para los hermanos, pero pueda que algunos amigos no lo conocen. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiero que sepa que son pocos los que van en el camino angosto que va al cielo, y muchos son los que van en el camino ancho que va camino al infierno. Ahora, hay solo dos caminos. Si usted ve el versículo, hay solamente dos caminos. Y uno de estos le lleva al infierno. Uno lleva a ese lugar tremendo. Mi amigo, nuestra vida es corta. Si usted quiere leer Salmo 90, versículo 10, usted va a encontrar que la palabra de Dios nos enseña. Dice Salmo 90, versículo 10, lo siguiente: y es que nuestra vida en este mundo es pasajera. Dice: los días de nuestra edad son
70 años. Hay que darle gracias a Dios cuando ya estamos pasando de los 70, ¿verdad? Hay que estar agradecidos. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Pero mire lo que dice el pasaje. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Volamos se refiere a la muerte física que nos va a llegar. Yo estoy consciente, hermano, que si tengo 35 años, fíjense que lo más que puedo vivir de aquí para allá son 50. Si Dios me lo permite. No parece, ¿verdad? Pero hay que verlo de este punto de vista. Me quedan 50 años aproximadamente y si Dios quiere voy a llegar a los 100. Pero no es fácil. Y nosotros los que estamos aquí tenemos que saber que el tiempo, y esto yo sé que no es agradable para nosotros casi decir cuánto nos queda, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar? Si es que no nos queremos morir. Ajá. Nadie quiere dejar este cuerpo físico, nadie quiere dejar esta vida. Pero recuerde que el aproximado, el intermedio de vida del ser humano está entre 70 años y 80 años. Y si pasamos de estos números, gracias al Señor, debemos darle gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes están en ese camino? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que van en el camino al infierno? En primer lugar, quiero decirles que están los incrédulos, los que están allá en el mundo, que no creen. Es un camino muy fácil, el camino ancho, es un camino al infierno. ¿Y quiénes son los que están en él? Los incrédulos, la gente que no cree. Quiero que por favor usted vea Apocalipsis conmigo, Apocalipsis 21:8, lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que están en este camino al infierno? Dice el versículo 21:8 de Apocalipsis: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la muerte eterna, la muerte del infierno eterno, un lugar que nunca se apaga, que permanece un tormento, crujir de dientes por siempre. Imagínese usted el dolor más tremendo que haya sentido, un dolor de muelas, una artritis crónica severa, pero que nunca se le va a acabar ese dolor. En esta vida nosotros podemos tomar morfina, podemos tomar antibióticos, penicilina y otras medicinas para calmar dolores, pero en ese lugar no existirá ningún método para calmar el sufrimiento. Será algo permanente y por la eternidad. Entonces dice este versículo 8, ¿quiénes son los que van para ese lugar? La Escritura nos está diciendo. Es un camino muy fácil y muchas personas van por este camino porque tiene puerta ancha. En 1 Corintios, un poquito atrás, capítulo 6, nos sigue diciendo la palabra de Dios, los que van por este camino, algunos de los que no quieren servirle al Señor son los que no creen y viven así, de esta manera. 1 Corintios, en el capítulo 6, la palabra de Dios dice del 9 al 10. 6, 9 al 10. 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos son
descripciones de estilos de vida, de práctica de vida, de personas, de seres humanos que de alguna manera están caminando a este lugar catastrófico, terrible. Y algunos son como Cornelio, ¿sí? Que necesitan siempre la obediencia al Evangelio de Cristo. Porque alguien dirá, bueno, pero yo no hago eso. Ninguno de estos atributos negativos mencionados en ese pasaje son practicados por mi persona. Yo no lo hago. Por tanto, dice, yo no creo que vaya a ese lugar. Pues la verdad, mi amigo y hermano, es que muchos se confunden por esto mismo, porque ven que la vida es fácil y por esto van corriendo, sí, pero corriendo al infierno. Muchas personas, mucha gente, lamentablemente, se encuentra en esta condición. Es posible que hayan personas muy buenas, de buen carácter, dadivosos, amables, sin vicios. Pero vamos a ver más adelante que necesita obedecer a Cristo. Aunque tenga estas buenas cualidades, necesita la obediencia al Evangelio de Cristo. Porque este camino es el que lleva a la mayoría de personas. Pero permítanos presentarle a través de las Escrituras, a través de la Biblia, la palabra de Dios, la evidencia adecuada para que usted tenga fe en Jesucristo, para que usted sea de esas personas que creen, para que usted sea de esas almas que sí creen en el Señor, el Hijo de Dios, que crea en Él y por este medio usted logre la salvación, ya que nuestro propósito es ese. Ahora, en Marcos, lamentablemente, ya notamos que son muchos los que van por el camino ancho, camino al infierno. Incrédulos, por ejemplo, ya lo vimos, dice Cristo en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué va a pasar con el que no creyere? Dice este pasaje. Dice la Biblia que el que no creyere será. Marcos 16, versículo 16. Necesitamos creer en Jesucristo y bautizarnos como Él lo dijo, para poder estar entre los que creen. De lo contrario, podemos ser muy buenas almas, buenas personas, ya lo dije, pero necesitamos la obediencia al Señor. Los incrédulos serán condenados, rechazados, porque ellos rechazaron primero aquí al Señor. Todo aquel que no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, todo aquel que no se bautiza para el perdón de pecados, aquel que no se arrepiente de sus pecados, ha rechazado, ha negado la fe del Señor en este mundo. Lo ha hecho prácticamente, ha negado al Señor aquí en la tierra. Y si usted es una de esas personas que no cree en Él, que no tiene fe en Jesucristo, yo les puedo asegurar que está en este camino al castigo eterno, en este camino al infierno. Usted necesita lo que dice el versículo 6. Vea lo que dice 6:11, capítulo 6, versículo 11, del texto que acabamos de leer. Primera de Corintios 6:11. Lo necesitamos todos. Si usted es una de esas almas que aún no ha hecho este paso maravilloso de bautizarse, de creer en Jesucristo y bautizarse para el perdón de sus pecados, necesita hacerlo, porque es allí donde dice el 6:11 de Primera de Corintios. Y esto erais algunos, le dice Pablo a los que ya se habían convertido. Esto erais algunos. Los que hemos hecho ese paso,
Posiblemente participábamos de esas prácticas del mundo, en alguna de ellas, y vivíamos en ellas. Pero gracias a Dios que hay una forma, dice el texto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido lavados. ¿Cuándo es que somos lavados? Hechos capítulo 22, versículo 16. Ananías le dijo a Saulo de Tarso antes de bautizarse, porque este hombre creía, estaba arrepentido, pero no era cristiano. Y Ananías le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados. Lava tus pecados. ¿Pero qué tenía que hacer para lavarse? Dice el predicador, el Espíritu Santo, a través de Ananías, a través de Lucas, el escritor de Hechos también, dice que tenía que bautizarse para el lavamiento. El bautismo es la forma de lavar su alma. El bautismo es el medio, el método dejado por Dios para que su alma sea purificada. Así que todas estas personas que no creen, que no obedecen estos mandamientos, están camino al infierno. Ahora, en este camino también hay algunos maestros, predicadores. Esto no es fácil, no parece. Pero quiero que sepa que dice la Biblia también que hay maestros, predicadores, que van en ese camino al infierno. Quiero que vea 1 de Corintios conmigo, por favor. Capítulo 2 de Corintios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 11. Mire lo que dice la Biblia. Hay maestros. Tenga mucho cuidado con los maestros. O mejor dicho, con los predicadores. Porque hay muchos predicadores. Y dice 11, 2 de Corintios 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué hace un ministro? ¿Qué hace un personaje que se disfraza como un apóstol de Cristo? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo? Se disfraza para aparentar ser lo que no es y transmitir un mensaje. Esto hacen muchos predicadores. Y los tenemos a docenas en nuestro tiempo presente. Hay muchos predicadores. Algunos se dan cuenta, algunos otros tal vez no, pero que van camino al infierno. Pero no solamente hay incrédulos, como estamos viendo entonces. No hay solamente gente que no cree. Según lo que vamos a ver a partir de este momento, hay gente que también cree en Cristo. Mucha gente cree en Jesucristo, pero también lleva ese camino a ese lugar. Quiero que por favor vaya conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 1. No solamente hay incrédulos en este camino, sino que también hay creyentes en este camino al infierno, creyentes que no obedecen. ¿Está oyendo? Dice segunda Tesalonicenses, nos enseña el apóstol Pablo acá en esta carta. Segunda capítulo 1, versículos 8 y 9. 8 y 9. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay una exclusión. Hay también gente creyente en este camino al infierno que no obedece. No obedecen, pero creen. Porque el pasaje aquí lo voy a contextar con lo que ya dije antes. Es posible que hayan personas que no son adúlteras, no roban, no son borrachos, son buenas personas, aparte hacen cosas buenas, son dadivosos, son como Cornelio, ya lo dije, el que sabe la historia de Cornelio, Hechos capítulo 10, sabe que era un hombre bueno. Sin embargo, un ángel del Señor le habló y le dijo que mandara a llamar a Pedro para que Pedro viniera y le predicara el plan de salvación. Y Cornelio, aunque era un hombre muy bueno, obedeció el Evangelio de Cristo, bautizándose para el perdón de los pecados. Pues este versículo 8 nos enseña a nosotros que el pecado está encerrado en una sola cosa. Simplemente el pecado es la desobediencia al Evangelio de Cristo. Si una persona no ha obedecido el Evangelio de Cristo, eso lo hace ser pecador. Porque dice el versículo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Implicación: la desobediencia a lo que Cristo dijo, claro, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí Jesús encerró todo. Si usted ve, es bien fácil salir del camino al infierno y trasladarnos al camino que lleva a la vida, el camino que lleva al cielo. Es bien fácil, Cristo nos ayuda a hacerlo bien práctico. Entonces, no solo es necesario creer, pero también hay que obedecer. Necesitamos la obediencia. De otra manera, usted puede ser un creyente, sí, pero a la vez estar en este camino que lleva al infierno. Yo decía, predicadores sí hay. Y mucha gente hay que cree. Pero mire lo que dice Mateo 7:21, conmigo, por favor. Mateo 7:21. Aquí encontramos personas que son creyentes. Creyentes, pero que Jesús no los reconoce. Y por eso digo que esto es peligroso para nosotros, que necesitamos asegurarnos de estar haciendo bien las cosas delante del Señor. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mucho cuidado con eso. Hay tres eventos en este versículo. 3 eventos que es posible que se cumplan y que usted los vea. Puede que usted haya visto esto o esté viendo esto en alguna religión. Porque Jesús no niega que puedan hacer algún milagro. Jesús no niega en este versículo que puedan echar fuera demonios, que puedan hacer muchos milagros, que puedan profetizar. No lo niega. Dice que puede haber. Lo que Jesús niega en este versículo es que sea gente de Él. O sea, que le pertenezca a su redil. Él está diciendo, me van a decir en aquel día. Entonces les declararé, dice el 23, nunca os conocí. Nunca os conocí. Porque según el versículo 21, no hicieron la voluntad del Padre.
Es posible que hayan personas por ahí, disculpen lo que voy a decir, pero voy a ser un poco directo porque hay que ser así para entender. Es posible que hayan personas ahí disfrazadas de predicadores diciendo que echan fuera demonios, que hacen milagros y que hablan en lenguas. Usted debe ser muy cuidadoso con este tipo de personas. Usted debe observar la clase de doctrina. El hermano Santiago decía en la oración, el modelo de doctrina que manejamos. ¿Cuál es? Porque es posible que solo estemos usando de emoción. Es posible que solo estemos usando de sensacionalismo o de emocionalismo. Pero no de doctrina. No de doctrina bíblica. Y estemos engañando a la gente diciendo yo echo fuera demonios, yo hago milagros, yo hago esto, pero en el día final, si no obedece la doctrina de Cristo en el Nuevo Testamento, Cristo dice, nunca os conocí. La realidad es que el Señor no niega eso, en efecto. Sí. En efecto. Ahora bien, y mucha gente equivocada porque se creen engañadas porque ven a alguien que hace esto y es verdadero. No. Sí, sí. Es que el problema de nuestro medio ambiente es que nos dejamos ir por vista, ¿verdad? Por lo que vemos. Por la impresión a primera vista. Por la emoción, por lo que entra por nuestros ojos literales. Yo creo que el fundamento correcto del cristianismo está por lo que entra en la mente acerca de la verdad. El razonamiento. El razonamiento, ¿verdad? Que viene del oír, como dice la Biblia. Romanos 10:17, hay que oír la palabra de Dios. Entonces, dice Jesús, nunca os conocí apartados de mí. Quiere decir que habrán creyentes en Cristo, que no negaban a Cristo, que hablaban de Cristo, que decían que creían en Él, pero en el día final serán reprobados. Ahora, yo sé que este tipo de mensajes no son muy agradables. Porque eso es cierto. No debemos confiar en nuestros sentimientos, sino en la revelación divina de Dios. Vemos que aquí estas personas eran creyentes, personas religiosas, pero condenados por Cristo en el juicio final. Es por eso este tipo de advertencias en nuestro tiempo para poder hacer un pequeño alto y ponernos a analizar cómo estoy sirviendo yo al Señor, cómo estoy adorando yo al Señor, qué clase de religión estoy practicando. ¿Es la religión autorizada por Cristo o es una inventada por los hombres? Ahí hay que hacer un alto y empezar a analizar, empezar a estudiar. Están en el camino que lleva todo creyente que no hace la voluntad de Dios. Pueden haber creyentes que crean, pero no hacen la voluntad del Señor. Ahora, Primera de Timoteo, capítulo 4, la palabra de Dios nos enseña que hay, aparte de personas que creen, ya hablamos que hay personas que no creen, incrédulos, los que están en el mundo, los que practican toda clase de maldades. Hay personas incrédulas, pero también hay personas que creen en este camino, que creen. Pero vamos a hablar un poquito más. Yo decía, predicadores, mensajeros. 1 Timoteo 4, 1 y 2. La palabra de Dios nos enseña. Dice 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Debe quedar bien claro que los espíritus engañadores en este versículo son espíritus de Satanás, espíritus satánicos que han entrado en personas, que moran en personas que están disfrazadas como ministros de Jesucristo.
doctrinas, enseñanzas que no van de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Ya que el término aquí, apostatar, significa desviación, apartarse del camino de la verdad. Abandono de la doctrina de Cristo es en este pasaje apostasía. Escuchando a espíritus engañadores. Estos espíritus engañadores son de carne y hueso, no lo olvide. No piense que son de esos espíritus que no se ven. Son de carne y hueso. Viven en ellos y enseñan doctrinas que no son de Dios. Sí. Comen, beben agua, beben de todo y duermen y son personas como nosotros. Que dice la Biblia que espíritus engañadores son personas, porque ¿sabe usted que nosotros tenemos espíritu? Nosotros tenemos espíritu. Nuestro propio espíritu vive dentro de nuestro cuerpo. Pero, así como también nosotros nos convertimos en cristianos, según Hechos 2, 38, dice que recibimos el don del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando nos bautizamos para el perdón de pecados, dice la Biblia que recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con aquella persona que no obedece el Evangelio, sino que obedece una doctrina de demonios? ¿Qué clase de espíritu va a recibir si no es el Espíritu de Dios? Alguien que recibe y obedece y se somete a una doctrina ajena a la de los apóstoles. ¿Qué clase de espíritu entra allí? Es un espíritu de error. Un espíritu de la falsa doctrina. Porque enseñan falsas doctrinas. Ahora, el propósito de lo que leí en el 11:13 de 2 de Corintios es que están disfrazados. Dicen que son de Dios. Hermano, hay algo muy importante. Sí. ¿Por qué se disfrazan? Tienen Algo que ocultar. El que se disfraza es porque quiere ocultar algo y quiere presentarse como lo que no es realmente. Un siervo de Satanás, del engaño, espíritus engañadores, exactamente. ¿Sabe usted que cuando Satanás fue derrotado en el cielo y fue sacado de allá y cayó a la tierra, dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles se vinieron con él? Estos son espíritus engañadores que existen en este mundo, que están engañando a las personas y a través de la religión lo está haciendo. Disculpe que me interrumpa. Sí. Hay algo bien Le intriga. Sí, claro. Verá, que Satanás y esos ministros nunca niegan la existencia de Dios y de Cristo. Exactamente. Nunca dice Satanás Dios no existe. Nunca dicen sus ministros Dios no existe. Nosotros tampoco dicen nosotros somos falsos maestros. No nos oigan a nosotros. Tampoco van a hacer eso. O sea que si el ser humano es descuidado, despistado, como decimos, va camino ¿a dónde? Tenemos que estar listos, hermanos, ¿sí o no? Observando las Escrituras, no oyendo a ningún predicador, sino a la palabra de Dios. Enseñan falsas doctrinas, no predican la verdad según este versículo. Son instrumentos del enemigo, de Satanás, que tiene la conciencia cauterizada, entregada ya. Son hipócritas. Eso es, el que se disfraza, eso es, hermano. Hipocresía es aparentar lo que no es. Entonces son hipócritas, mentirosos que engañan a la gente. Así bien claro, ¿verdad? Con doctrinas falsas, con doctrinas que no tienen aprobación de ningún apóstol de Cristo. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, ¿verdad? Ya lo leímos. Que todos estos que son, yo quiero que lo leamos otra vez porque le voy a explicar algo ahí. 21:8 de Apocalipsis. Voy a sacar una frase en este versículo. Dice 21:8 de Apocalipsis.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. ¿De qué clase de mentirosos cree que aquí no está hablando solamente de mentirosos del que le miente al vecino? No está hablando del mentiroso que le miente allá para hacer un negocio vendiendo allá algún animalito, haciendo algún negocio y miente. No está hablando solamente de ese tipo de mentira. Está hablando de los predicadores mentirosos también. Todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y los mentirosos son también aquellos predicadores que mienten en sus enseñanzas, que no predican la verdad de Dios, sino la mentira del diablo. Es bien práctico y sencillo entender esto. A ese tipo de gente se refiere este pasaje. No solo una pequeña mentirilla, ¿verdad? De tú a tú, o una mentira normal, cotidiana, sino que también incluye a los falsos maestros que mienten en sus predicaciones. Diciendo que Dios dice, acepte a Cristo y levante la mano, y usted va a hacer algo con solo eso. Solo crea. Solo voy a hacer una oración por usted, pase y venga para acá. Están mintiendo, porque los apóstoles nunca dijeron eso, la Biblia no enseña así. Son detalles que nosotros tenemos que ir analizando. No parece que esto es bien tremendo, pero sí es tremendo, porque mucha gente solamente ha hecho esto y muere creyendo que va bien con Dios. Porque los falsos ministros, mentirosos, como dicen las Escrituras, no enseñan toda la verdad. Y la Biblia dice, el que creyere y fue bautizado será salvo. No puede alguien ser salvo si no se bautiza, hombre. Pero los hombres le dicen que puede ser salvo con aceptar a Cristo y levantar la mano. Eso es mentira. La Biblia dice, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es después del bautismo la salvación, no antes. Esto necesitamos corroborarlo, analizarlo. Y si usted se bautizó pensando que fue salvo allá atrás cuando levantó la mano y aceptó a Cristo, lo siento, necesita bautizarse bíblicamente. Necesita obedecer exactamente ese mandamiento, así como Cristo lo enseñó. Porque le enseñaron al revés. Porque el espíritu de error, los espíritus engañadores que están en carne y hueso, le dijeron otra cosa al revés. Sí, primero usted se salva y se bautiza después, allá a los 6 meses, al año. Todo esto. Por eso la Iglesia de Cristo, por predicar de esta manera, la verdad no es muy bien vista, pero la verdad es esta. Tiene que prepararse al bautismo. Sí, dice que tiene que prepararse, no. Mire, ¿cuánto tiempo necesita usted para reconocer que es pecador? Que Dios tiene el poder para perdonarle y que Cristo dijo que con bautizarnos para el perdón de pecados somos salvos. ¿Cuánto tiempo necesita para eso? Un día. Exactamente. No menos de 5 minutos. 5 o 10 minutos, lo más. Pum, se le explica y entendieron. El eunuco en el camino iba con Felipe y allí le dijo, allá hay agua, yo entonces necesito esto. Hechos 2:38, el mismo día como 3,000 almas se bautizaron. O sea, lo que tratamos de hacer como iglesia del Señor, iglesia de Cristo, es apegarnos a la Biblia, no más. Tratar de imitar ese cristianismo que está allí. Así que los mentirosos de Apocalipsis 21:8 no son solamente aquellos que mienten en sus mercaderías, sus negocios y a los vecinos, en el hogar, en el trabajo, etcétera, sino también aquellos predicadores, mensajeros que no predican el evangelio completo, que engañan a las personas. Según los Tesalonicenses dice un peligro del cual tenemos que estar latentes. Dice allí, segunda Tesalonicenses, ya buscando casi el final, segunda Tesalonicenses, vea usted lo que dice el capítulo 2, versículo 8 al 10. Cuidado con esto. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el resplandor de su... matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Contexte este versículo con Mateo 7:21 y 22 y 23. Jesús no niega que hay maestros diciendo que hacen milagros, que echan fuera demonios, que hablan lenguas, no lo niega. Hay personas así, pero hay que cuidarnos de la doctrina que enseñan. Y este versículo dice que es por poder de quién. Versículo 9, Segunda Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento, o sea, su venida, es por obra de Satanás. ¿Sí? Todos los milagros, como dice aquí, con gran poder. O sea, no es pequeño poder, es grande el poder. Y lo ejerce Satanás para engañar a millones de almas en el mundo. Y lo está logrando, hermanos. Está logrando Satanás abarcar muchas gentes, miles de personas, millones, que están siendo engañadas. Y dice, con gran poder y señales y prodigios. Habla de poder, señales, prodigios mentirosos. No son conforme a la verdad. Bueno, dice la Biblia, ¿verdad? Pero hay un problema. Alguien dirá, bueno, pero esa es la responsabilidad del predicador. Él es el que me va a condenar porque él no me está enseñando la verdad. Así que él es el culpable. Alguien puede decir, yo me lavo las manos como Pilato, ¿verdad? Y quedo limpio. No. Dice la Biblia en el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se va a perder mucha gente, hermanos? ¿Por culpa de Satanás? ¿Por culpa del falso maestro? ¿Del predicador falso? No, porque simplemente no amó la verdad. No amó la verdad bíblica. Cuando se le presentó lo que la Biblia dice, no la aceptó. No le gustó. No, es que mi religión allí me acostumbré y ahí me gusta a mí. Yo allí me siento bien. Y no amó la verdad, aunque la oyó. Este es el problema aquí. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo vamos a ser salvos, hermanos? Amando la verdad, recibiendo la verdad, obedeciendo el Evangelio de Cristo, el puro, el intacto, el que no lleva agua, ¿verdad? O sea, usted sabe que la leche le echan agua, ¿verdad? Sí, exactamente. No es el que no lleva bacteria. Mire, dice el versículo 12, el 11, por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Es decir, si alguien está complacido en el error, en la mentira, Dios lo abandona y lo deja en el error. Porque la persona no quiere amar la verdad de Dios. Entonces dice el versículo, a fin de que crean todos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El problema está allí, en la complacencia del ser humano, en la elección suya y mía. Nadie tiene la culpa. Somos responsables personalmente, cada uno, de lo que decidimos hacer, de lo que queremos ser y dónde queremos estar. Por tanto, aquí somos responsables nosotros. Aquí encontramos a estas personas que están enseñando, inspirados directamente por el espíritu del diablo, hermanos. Eso dice la Biblia. Están enseñando, inspirados directamente por el espíritu de Satanás, profetizando, predicando cosas que la Biblia no enseña y que realmente están engañando por medio de prodigios mentirosos y con gran poder y señales y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y estos van camino al infierno. ¿Quiénes? Y lamentablemente no solamente van los engañadores,
sino también los engañados. Los engañados. ¿Sí? Los engañadores son como los motoristas con Exactamente. un buen bus lleno de Entonces, pasajeros. porque sabemos, hermanos, que hay personas sinceras. Estas personas totalmente creen que lo que están haciendo es la voluntad de Dios. Son sinceras, pero engañadas. Las dos cosas. Porque no conocen la verdad ni la aman. Porque Cristo dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis verdaderamente en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, dijo, y la verdad os hará libres. Necesitamos conocer la verdad. Y 2 Tesalonicenses nos enseña a nosotros que es necesario la obediencia a esa verdad. Que es necesario ser obedientes a la verdad del Evangelio de Cristo para evitar el castigo al infierno. Hay que conocer a Dios entonces y su verdad para poder escapar. Si no, seremos excluidos de su presencia. Personas sinceras pero engañadas que creen las enseñanzas de estos falsos maestros. Es por esto que Dios los abandona en su error para que sigan sus gustos personales, creyendo la mentira. Porque Dios conoce el corazón que se complace en la mentira. Dios conoce nuestros corazones. Tenga mucho cuidado usted, porque Dios conoce su corazón. Si usted está realmente interesado en descubrir la verdad para adorar a Dios como Él dice, o si está simplemente interesado en ser parte de un grupo religioso y formar parte de una sociedad, no más. Usted necesita asegurarse de estar bien con Dios. Es necesario que nosotros creamos lo que Dios dice en su palabra. Y cuando rechazamos las claras enseñanzas de Dios, nos estamos exponiendo al engaño de un poder engañoso para creer la mentira y ser condenados al infierno de fuego. Nos exponemos a eso. Personas sinceras, pero que exigen otras enseñanzas y rechazan la verdad. Así es. Personas sinceras pero engañadas que están practicando cultos errados, basados en tradiciones de los hombres, en vez de basarse en la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 15 que nos cuidáramos de las tradiciones. Mateo 15, 6 al 9. Jesús habló bien claro porque hay mucho tradicionalismo en nuestro medio ambiente y podemos caer en ese campo de la tradición, de las costumbres. Mateo 15, 6 al 9 dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, dijo Cristo, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando enseñamos nuestras doctrinas, tradiciones y practicamos cultos, por muy sinceros que seamos, todo es en vano, es por gusto, porque nuestra sinceridad no nos ayudará si estamos en el error. Romanos 1:18. ¿Sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Claro. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Exacto. Romanos 1:18. Estoy seguro que muchos de los que están oyendo en esta tarde desean hacer las cosas bien. Nadie quiere hacer las cosas mal. Yo sé que todos queremos hacer las cosas bien. Y que han sido engañadas, pero que no se han preocupado por buscar y conocer bien la voluntad de Dios en la Biblia. Le animamos, amigos, a rechazar todo aquello que no está en la palabra de Dios. Todo aquello que no está aprobado en la Biblia. Porque sería terrible. Una verdadera lástima y una gran pérdida que usted
con su sinceridad estuviera sirviendo por medio de una mentira, por medio de un engaño, estuviera adorando equivocadamente, usted puede también librar su vida, su alma, por la obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1:22, la Biblia dice que hay que obedecer la verdad. Si no se obedece la verdad, no podemos. Primera carta del apóstol Pedro 1, versículo 22. La Biblia dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero dice que hemos purificado nuestras almas por la obediencia a esta verdad. Solo hay dos grupos, mi amigo, que necesita usted saber. Dos grupos de personas. Hay dos grupos. Muchas personas, por no decidir estar en Cristo, van en el camino equivocado. Es en el bautismo que nos ponemos en Cristo Jesús. ¿Quiere usted cambiar el camino? Si ha hecho un autoanálisis, usted necesita saber que en el transcurso de este mensaje, de esta tarde, se ha dado cuenta en qué camino está caminando. Si está en el camino al infierno o está en el camino que lleva a la vida eterna, al cielo. Usted necesita meditar y debe de estar seguro de estar en Cristo, porque fuera de Cristo no tenemos nada. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son todos? Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo habéis sido revestidos. Oiga qué lindo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no dice en la iglesia tal, sino en Cristo, en el Señor. Entonces usted, a través del bautismo, llega a estar en Cristo. Es mentira que le digan que está en Cristo antes de bautizarse. Empecemos a rechazar esa falsa doctrina. Hechos 2:38, Pedro le dijo a la multitud, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso dijo Pedro. Limpiar nuestras conciencias delante de Dios. El bautismo, según 1 de Pedro 3:21, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sí, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, o sea, no es para lavar el cuerpo físico, no es para una limpieza física, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. El alma es la que se lava allí. Y usted se pone en Cristo en esta condición. ¿Quiere usted estar en Cristo? Le invitamos a que venga a Él en obediencia y sea bautizado o bautizada para el perdón de los pecados. Esa es la invitación. El hermano que va a dirigir va a hacer la invitación para que usted, si se anima, usted puede ser bautizado esta misma tarde si lo desea, para ponerse en Cristo y ser salvo de esta perversa generación y trasladarse de, como dice ya el hermano que lo lea, Colosenses 1:13, trasladarse de un lugar al otro. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos.